Hernán pone rec. Está grabando, ¿no? Sí, ahí sí, ahí sí. Ya, ok. Entonces, ella reconoce tres. Tú le podrías agregar más hebras, pero yo concuerdo con ella que estas tres puede que sean las más clave. Por un lado, en azul, la hebra de los términos y los conceptos científicos. O sea, necesitamos una base disciplinar sobre la cual trabajar, pero cambiamos el paradigma. Ahora son los mismos chiquillos los que están llamados a investigar y nosotros mediamos esa búsqueda o esa validación de contenido. En verde, la interacción de la ciencia con la sociedad, que comprendan cuáles son los vínculos de estas temáticas con intereses dentro de la tecnología, la ingeniería, la producción, el comercio, etcétera, el consumo. Y por último, una hebra muy importante como es la naturaleza de la ciencia. Si yo entiendo cuáles son las virtudes, pero también las limitaciones de la ciencia, va a ser mucho más probable que yo en definitiva pueda darme cuenta de que en la ciencia, en términos de sus productos, pero también en cuanto a cuál es el origen de los financiamientos, por ejemplo, que tienen los científicos, hay elementos sociales, políticos que están actuando. Entonces ella mostraba que tú podías tener distintas cuerdas, ¿no? Dependiendo del papel que juegas en la sociedad. Hay veces en que eres parlamentario y, y uno podría decir, bueno, al parlamentario le toca saber de leyes, le toca saber de problemas sociales, sí, y sin lugar a dudas sabe de problemas sociales, pero queremos que los sepa en relación con la ciencia. Y sin embargo, queremos que conozca terminología y queremos que conozca naturaleza de la ciencia. El químico industrial es como al revés, ¿no? Sabe mucho de conceptos, pero también debería él entender cómo esta ciencia muy técnica que genera como químico industrial tiene incidencia social y comprender los principios de la naturaleza de la ciencia. El profe de ciencia, claro, tiene una cuerda mucho mejor integrada. ¿Por qué? Porque es capaz no solamente de visibilizar estas hebras, sino también de fortalecerlas desde la formación, desde la enseñanza. Es una muy buena imagen, creo yo, que uno debería tener presente cada vez que tomas decisiones didácticas para la alfabetización. Ok, voy a saltarme lo que venía. De alguna manera son spoilers de los talleres que vienen más adelante, que permiten explicar un poco mejor qué nos pinta acá la naturaleza de la ciencia y la argumentación, pero yo creo que el ejercicio curricular es el que me llama en este momento. Bueno, no sé si encontraron y bajaron el taller, viene una introducción que sintetiza las aprehensiones de nuestro currículum, y en la misma instrucción que aparece aquí a la derecha, hay dos actividades, escoge una de las dos, la que más te tinque. Hay una que tiene que ver con las sustancias tóxicas que están presentes en mi propia casa. Mi propia casa, ¿se entiende el énfasis? Y una actividad 2 que tiene que ver con problemas nutricionales, la obesidad, la actividad física, el sedentarismo, en fin. Las dos están sacadas, como lo dice el mismo rótulo acá arriba, del programa de estudio de Ciencia para la Ciudadanía, de dos módulos distintos, ¿no? Y les quiero pedir que lo lean, que conozcan qué elementos visualizan de los tres niveles o tres visiones de alfabetización, y proponme un cambio sencillo, tal vez es cambiar una pregunta, agregar un comentario, una fuente, un testimonio, qué sé yo, para, para poder mejorar esa propuesta que está en un documento oficial. Creo que el leer van a demorar unos 10 minutos y otros 10 minutos para que piensen dónde podrían ubicar un cambio para que luego lo compartamos. ¿Ok? Y tenemos luego entonces unos minutitos para ver cómo les fue. Ok, gracias Cassandra. No pierdes la proactividad. Ahí está. Gracias.
Ok, entonces corre los 20 minutos. Me ganó la Cassandra. En el documento van a encontrar los mismos esquemitas que podrían ayudar a ahí tomar las decisiones, los esquemas de Gonzalo y Betsabe, y también estos tres principios que yo les explicaba más extensamente.
Un aviso de utilidad pública. Ahí en el chat les compartí el texto que van a ocupar la sesión de la tarde con Antonia, que también está subido en el Drive, pero por si acaso ahí también se los comparto. ¿Ya? Eso. Ok. ¿Cómo, cómo les fue? Tengo acá la lista de todos los asistentes, de todas las que vinieron. Uno menos, veo que hay dos menos parece, no sé. Creo que no me falta nadie, estoy comparando. Porque yo les agradezco, muchos de ustedes han participado, ya sea verbalmente o por el chat. Perdón que no he podido leer punto por punto todo lo que han puesto en el chat, he comentado algunas cosas, porque es harto, no esperaba tanta interacción, genial. Pero quisiera saber de los que no sepan, quisiera conocer algunas de las ideas que surgieron de parte de José, por ejemplo, o de María Paz, o de Daisy, eh, cualquiera de ellos, ¿no? ¿A quién más tengo acá? Eh, la misma Cassandra o Raquel. Así que les doy la palabra para que nos cuenten cualquiera de los que nombré o de los que deben verse aludidos por el criterio que estoy usando para, para conocerlos también y ver cómo resolvieron este problema. Ya. Hola, ¿parto yo? Ok, dale. Ya. Bueno, de la actividad, elegí la actividad 1, soy realmente consciente de lo que tengo en casa. Dentro de lo que se busca o cuál es el objetivo de esta actividad 1, es investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y el trabajo analizando su composición, reactividad, riesgos potenciales y medidas de seguridad. Por lo que yo lo clasifiqué fue en un nivel 2, que está asociado principalmente a la toma de decisiones y por qué uso estos compuestos de alguna forma, a nivel ya sea farmacéutico o quizás, por ejemplo, la limpieza del hogar, etc. Bueno, para poder llevarlo a lo que puede ser un nivel 3, lo segmenté en 3 partes. Primero, lo que sería el involucrar, utilizar un problema sociocientífico que habla acerca de los peligros de mezclar, por ejemplo, sustancias químicas, que es algo que suele ser muy común, el hecho de que, y me pasó, y me incluyo, que mezclé, no sé, cloro con pato purifica. Y la mezcla fue un desastre. Me intoxiqué un poco, pero aprendí que hay que mirar bien la etiqueta y no llegar y mezclar. Entonces se me ocurrió partir por ahí de, por ejemplo, una situación que usualmente cualquier persona común y corriente que no sabe leer bien la etiqueta puede llegar y mezclar los compuestos y que el gas en sí funcione como un intoxicante. O bien, lo que muchas veces sucede en el ambiente adolescente de que consumen pastillas o mezclan pastillas y se intoxican con estas y no saben cuál es la composición. Entonces, a partir de estos problemas, llevarlos hacia lo que puede ser, en este caso, un problema, hacerlo como, oh, es tan cotidiano todo esto. Y de ahí se me ocurrieron un par de preguntas, porque estas personas sufrieron una descompensación o una casi muerte en algunos casos. ¿Cuál es la composición de la que están hechos estos compuestos químicos? ¿Cómo los podríamos clasificar y elaborar y que ellos puedan levantar su propia clasificación? Se me ocurrió que ellos mismos podrían clasificarlo, levantar sus propias categorías y de ahí realizar una pequeña investigación o trabajo donde puedan buscar, por ejemplo, en casa estos compuestos y puedan ordenarlos y ver cómo qué sustancias tengo en mi casa, de cómo se compone, cuáles son medicamentos, cuáles son inflamables, cuáles son tóxicos, etc. Y después discutirlo en la clase siguiente. Para allá lo que es promoción de cuestionamientos, me acordé de una noticia que no recuerdo quién me la dijo, pero hablaba de que habían países que eran como basureros radiactivos, de los países que utilizaban, por ejemplo, se me fue la palabra, energía nuclear
el excedente o estos compuestos después los destinaban hacia otros países, usualmente socioeconómicamente más bajos, y lo utilizaban como basurero. Entonces, se me ocurrieron las preguntas: ¿por qué hay países como basureros radiactivos? ¿Qué normativas o aprehensiones existen con respecto a ese mismo país? ¿Qué nos puede decir la legislación, la OMS o la UNESCO? Y también investigar qué tipo de materiales y sus propiedades. Por ejemplo, qué materiales estoy llevando a dicho país, de qué manera va a afectar los ecosistemas o a la comunidad que se puede encontrar cercana. Y finalmente Chile cuenta con, y después llevarlo a lo que es el Chile propiamente tal. Si cuenta condiciones con aspectos nucleares, si hay normativas al respecto que nos dice acerca de la legislación, y de ahí involucrar lo que puede ser como la decisión en conjunto, pero no alcancé como a que se me ocurriera algo más, pero llegué como a pensar como buscar compuestos químicos y bueno, hasta ahí nomás llegué. Pero eso como que fue lo que planteé. Okay. Muchas gracias, José. Quiero comentar una vez que recibamos al menos otra opinión más. Te pasaste. Muchas gracias. ¿Quién más? Tal vez sobre esta misma actividad, para primero analizar esta o concentrarnos en esta quizás. Ya, hola. Yo tengo una opinión con respecto a lo que dijo el colega. Me sentí súper identificada con lo que dijo primero, porque mi mamá también hizo ese experimento, ¿no es cierto?, combinó el cloro efectivamente con este producto del Pato Verific, y ella me contó que casi se queda sin aire, o sea, quedó mal. Entonces ahí yo, a partir de eso también, como dijo aquí el colega, qué tan bueno, ¿no es cierto?, podríamos nosotros reflexionar qué tan buenos son las etiquetas o cómo están enmarcados nuestros envases. Porque si bien nosotros estamos hablando bien todo esto del tema de la ciudadanía, mi mamá no ve muy bien, o sea, tiene que usar lentes. Entonces ella no se va a tomar el tiempo de leer las etiquetas. Entonces ella salía con letras muy chiquititas. Yo ya lo había leído, yo lo leí, pero mi error fue no informárselo a mi mamá, por ejemplo. Claro, porque ella lo mezcló y ahí fue brutal para ella. Eso es una opinión con respecto a lo que dijo el colega acá, solamente eso, que es muy bueno. Me identifiqué mucho con lo que dijo. Eso es todo. Okay, gracias, Daisy. A ver, quiero comentar muy brevemente lo que plantea José respecto y bueno, de alguna manera reitera Daisy, sensibilizar por la vía de mostrar un caso real es una muy buena idea, es algo que puede ser impactante de por sí si es que no vivió con una situación parecida. Hacerlo lo más claro posible, sin necesidad de llevar a la abuelita y hacerlo frente a ellos, digamos, y que respire y que vean lo mal que se ponen, ni mucho menos, pero hacérselo como algo muy real, muy posible, ¿no? Un video podría ser la respuesta. Sin embargo, cuando tú planteas, José, metamos en el tema de la basura tóxica, claro, es un tema que está súper relacionado y que nos interpela en términos de cómo hay ciertos lugares que se usan como depósitos que nadie quiere, o por lo menos los países que son más poderosos en ese tipo de energía, usan África, sobre todo ciertos países del noreste de África, noroeste de África, como depósitos radiactivos. Puede ser, claro, una realidad muy dolorosa, pero muy distante al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, si tú les llevaras la estadística que tiene cierta unidad del MinSal que se encarga de la toxicidad, de resolver problemas de toxicidad, y separas los llamados recibidos o las atenciones recibidas por comuna, y ver si hay alguna tendencia, si hay algún patrón? Spoiler, hay un patrón. Y te aseguro que tus cabros van a decir, pero ¿por qué este patrón? ¿No? ¿Por qué personas en estas comunas se intoxican más? Y esto, profe, querrá decir que también se mueren más producto de estas sustancias tóxicas.
Listo, y ahí empezó a rodar la bolita, ¿no? O sea, eso te duele, porque finalmente, ¿cómo es posible que por una división territorial, administrativa, claro, que de alguna manera encapsula otra realidad, pues, socioeconómica, cultural, educativa, que apunta a su vez a lo que está planteando Daisy? O sea, ¿cuál será el interés, si es que lo hubiese, de que las etiquetas no informen tanto, o informen mal, o informen poco, o con letras chicas? Mira lo que pasó con las etiquetas de los alimentos. Estuvieron 20 años probando distintos diseños de etiquetas. Y la que finalmente ganó fue la más brutal, pues poner unos tremendos discos que ocupan buena parte de la superficie de la etiqueta. ¿Por qué? Porque era la única manera de darse a entender que había un riesgo. O sea, la razón del riesgo ya no importa, pero trate de evitarlo, y en eso se tradujo el mensaje. Y en general, por lo menos en los primeros años, eso funcionó. Y llevarlos también, podrías llevarlos a ese plano. Mira, parece que acá hubiese una intención, velada o no, de que la gente finalmente compre sin hacerse grandes cuestionamientos. Perdón, Sonia, ¿querías agregar algo? Ay, sí, disculpa, es que estoy desde el celular. No, yo quería comentar algo súper cortito referente a la actividad que, como decía el colega José, creo, Sí. que él promovía un cambio de la actividad a un nivel 3 a partir de la clasificación, que también un poco es lo que yo propongo. Me parecieron súper buenas esas ideas que tú acabas de compartir sobre estas comunicaciones o esta información del número de intoxicados y también este quiebre que hacían relacionándolo con una problemática doméstica al mezclar ciertos líquidos. Pero a mí me pasa que en la actividad yo me fui directamente a la propuesta de la propia, que los niños elaboraran una propia clasificación por un motivo súper concreto. Si tú ves el desarrollo de la actividad como lo propone el programa, hacen uso de estos llamados pictogramas, ¿cierto? Que incluyen las sustancias químicas por normativa. Y no todos los productos que tenemos en el hogar incluyen estos famosos pictogramas, por lo tanto, a mí me hizo mucho sentido el ofrecerle a los niños, o sea, cuando yo hice esta actividad resultó un fracaso porque claramente ahí descubrimos que no habían pictogramas en los productos comunes y corrientes, excepto en el cloro o en algún líquido de limpieza puntual, pero en la gran mayoría no están estos llamados pictogramas. Entonces, a partir de eso, como de ese ensayo y error, se nos ocurrió que ellos mismos levantaran una propuesta de clasificación de estas sustancias químicas que están en la casa, considerando algún tipo, no sé, una clasificación concreta, si eran ácidos, si eran bases, tenían algún tipo de noción de química esencial, por lo tanto ahí un poco encauzamos esta actividad a algo más crítico, una propuesta más concreta. Solamente quería contribuir con eso, que se hace poco plausible llevándolo al hogar con estos pictogramas, porque esto es muy técnico, claramente. Claro, bien, Sonia. Tal vez el paso que falte, como alguien dijo al final, yo creo que la actividad de las pilas le falta una pregunta al final, ¿no? Tal vez lo que falte es llevar a los estudiantes al cuestionamiento de por qué no todos los productos tienen los pictogramas, qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Será que a nadie nunca se le había ocurrido? ¿Será que no hay suficientes fiscalizadores? ¿Por qué no hay suficientes fiscalizadores? Claro. O sea, son preguntas que deberían surgir también para movernos del plano de la atención del problema a nivel doméstico a un plano de interpelación sobre política pública, sobre la manera en que se toman las decisiones en nuestro Chile querido. ¿Mm? Ok. Bien, oye, nos ha pillado la hora. ¿Ya? Me quedo con muchas ganas de conocer las ideas que tenían. Tenemos que terminar ahora, ¿sí, Hernán? Así dice el programa. Sí, sí. Bueno, pero mira, yo le comentaba en el recreo a Hernán que creo que lo esencial se lo llevan, y es que eh, puede que para muchos el concepto ya lo conocían, puede que no, pero es un proceso. Y tal cual como le pasa a Sonia, que presenta una idea que me parece muy genuina, muy pertinente también,
advierte en mi réplica, creo yo, Sonia, que sí, pues en realidad podemos hacer esas otras reflexiones, aprovechando exactamente el mismo contexto, para llevar a los estudiantes a hacerse preguntas de hombre y mujer grande, ¿no? Que excede a la sala y al colegio. Yo creo que ese es el compromiso, o sea, pensar finalmente en que podemos ser mediadores de cosas muy grandes y esto va a poder tener más posibilidades de que ocurra si nos hacemos más hábiles en estos dos grandes focos, estos dos grandes constructos que vamos a desarrollar en los siguientes talleres, partiendo por lo de Antonia en un rato más. Me refiero a la argumentación y al reconocer cómo se puede trabajar naturaleza de la ciencia a partir de temáticas de esta naturaleza sociocientífica. Son dos grandes soportes que creemos que van a ayudar a hacer el mismo ejercicio que hicimos, pero ahora con mucha mayor respaldo. Así que quizá al final, en la actividad final, en el producto final de estos talleres, puedan retomar la idea que ahora de manera muy inicial ustedes estaban lineando, pero ya con mucho mayor base teórica. Claudia, sí. Oye, muchas gracias, David, como siempre, un placer. Debo decirlo, soy fans, así que mi comentario a lo mejor no es muy objetivo. Oye, no, yo tomé la otra actividad para soplarle a los colegas y se me ocurrió ir a los datos del ministerio y me encontré con un gráfico que encontré re bonito que tiene que ver con diferenciar las causas de muerte en Chile por zona urbana y rural. O sea, una cuestión que de repente asumimos que es solo la ciudad lo que cuenta, pero desde ahí, en términos de que este módulo se supone que tiene que ver con determinantes de la salud, me pareció súper interesante el cómo el entorno en el que vivo va a salir solito desde ahí, porque probablemente los estudiantes tengan que problematizar por qué no da lo mismo la gente que se muere en la ciudad versus en las zonas más rurales. Así que está en el tema del ministerio, se los comento, y me pareció que enfocados de ahí podía ser un aporte. Solo eso, David. Correcto. O sea, el vicepresidente de la constituyente ayer aludió mucho al tema de la descentralización. Y claro, parte de la descentralización tiene que ver con hacerle a los niños querer los datos locales. Aferrarse a ellos, ¿no? Y entender muy bien qué es lo que está pasando desde mi calle, el vecindario de la comuna. Gracias, Claudia. Sí, y yo soy fan tuyo, ¿va? Porque tú implementas y después nos cuentas cómo te fue. Muchas gracias. David, Listo. ¿te puedo pedir que dejes de presentar para que nos saquemos una foto aquí de la primera sesión? Y Claro. los colegas que puedan prendan su cámara para ahí ver los que están ahí. Y ahí está, miren que son bonitos. Ya pues, muchas gracias, David. Nos quedamos todos ahí con varias preguntas para seguir tratando de responderlas durante estos días de curso. Y nada, pues, muchas gracias, David, y gracias también a todos los que vinieron. Así que nos juntamos a las 4 con Antonia. Antonia nos va a hablar entonces sobre argumentación, sobre enseñanza deliberativa, como ella lo denomina. Y Antonia, vamos a estar compartiendo con el curso que está haciendo Antonia de justamente argumentación y cambio climático. Así que vamos a estar juntos. Así que va a ser muy interesante. ¿Ya? Así que, ya pues. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos en un ratito más. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, muy Chao. bueno, Whisky.